Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor viene renovando, restaurando cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Y le damos las gracias al Espíritu Santo, porque si no fuera por el Espíritu Santo, no seríamos renovados ni restaurados. Y le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Entra, toma tu lugar. Gobierna, dirige, orienta, enseña, transforma, renueva, restaura, amado Espíritu Santo. Te invitamos a que tú entres, dulce Espíritu Santo de Dios, a las redes sociales. Entra a cada casa, a cada hogar, a cada familia. Pero entra y toma el control de la mente, los corazones de cada una de las personas que nos ven en este momento. Trae claridad, trae entendimiento a sus vidas. Corre el velo en sus mentes, en sus corazones. Que hoy la palabra traiga cambio. Que hoy la palabra renueve. Que hoy la palabra restaure. Que la palabra cumpla la función por la cual es enviada. Amado Espíritu Santo, llena cada hogar, cada casa, cada familia de tu dulce presencia. Que el fuego de Dios descienda a través del Espíritu de Dios en cada una de sus vidas. Llévalos, amado Espíritu Santo, a un cambio profundo desde el corazón al conocimiento, al propósito, al llamado que tú tienes para con cada uno de ellos a partir de ahora. Amado Espíritu Santo, hoy presentamos a los salmistas delante de ti. Te pedimos, Señor, por sus vidas, por su salud, por su firmeza, su convicción, su determinación. Dale, Señor, esa paz, esa seguridad, esa confianza que solamente la pueden obtener es en tu presencia. Pero oro también por sus cuerdas vocales, que tú restaures sus cuerdas vocales, pero también que los llenes de la voz, de la presencia tuya. Que tu presencia les dé esa potencia, esa seguridad, esa confianza, esa vitalidad, esa fortaleza a partir de hoy. Amado Espíritu Santo, llénalos de tu paz, tu seguridad, tu confianza, tu palabra, tu verdad. Úsalos de una manera sobrenatural, que no sea en sus fuerzas, que no sea en su conocimiento, que no sea en sus palabras, que no sea en su voluntad, que sea en el poder del Espíritu Santo, obrando a través de sus vidas y levantándolos de una manera sobrenatural y usándolos para tu gloria y para tu honra. Amado Espíritu Santo, hoy oramos y pedimos que tu presencia sea la que nos respalde. Llénanos, Señor, con tu conocimiento. Trae claridad a cada uno de nuestra vida y nuestro corazón. Abre nuestros sentidos espirituales para poder conocer, entender tus designios, tus misterios, tu plan perfecto que tú has asignado para nuestras vidas en este tiempo y que lo podamos ejecutar con mayor seguridad, con confianza en que tú nos respaldas en todo, sobre todo. Porque así como dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Ese eres tú, Señor, que tú nos defiendes, pero también nos proteges y nos guardas en todo momento, en todo lugar. Quiero que entremos en un tiempo de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Así es, una vez más, ahí donde usted está, le damos la bienvenida a este tiempo de alabanza y adoración. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar, pero lo más importante es darle la bienvenida a Él. Su palabra dice que Él es el más importante, Él es quien está sobre todas las cosas, que en Él es quien está y reposa toda plenitud. Así es que vamos a cantar una canción de Renan Carías. Esta canción se llama Hombres de Valor y dice Josué 1, 8 y 9: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que vamos a cantar esta canción, Hombres de Valor. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién le irá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O a ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Una vez más, dile. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada
con la mirada en su Salvador. Así es, bendecimos a cada hombre que es sacerdote en su hogar, en su casa, pero que el Señor quiere llevarlo a esa palabra, a ese sacerdocio perfecto que hay en Cristo Jesús. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Padre, te damos la bienvenida, Señor, a este tiempo, a esa palabra que tú quieres hablar a cada corazón. Pero oramos, Señor, que tú obres en esos escuadrones, amado Dios, en cada hombre que hace parte de esos escuadrones y el ejército de Dios. Dile, hombres. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de Valor, esforzados. Una vez más, digámosle ahí. hombres de valor, Que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Una vez más, digámosle. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Gracias, Señor. Hombres de valor, hombres esforzados, fieles al llamado por amor. Señor, gracias. Así es, Padre. Te damos la bienvenida a este tiempo, amado Dios. Bendecimos, Señor, esta alabanza, esta adoración. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta. Vamos a ir con otra canción de Jacobo Ramos que lleva por título Si acaso se me olvida. Bueno, así como lo dice en Efesios 4, que habla de la unanimidad del Espíritu, en el versículo del 1 al 2 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a otros en amor. Asimismo, como Dios nos ha llamado en amor, soportándonos los unos a los otros, allí donde usted está, lo invito a que se disponga para lo que el Señor quiere hacer el día de hoy, porque Dios quiere moverse en milagros, en señales, en prodigios. No deje que el enemigo le robe ese tiempo de bendición, de victoria, de ver milagros que obran por medio del Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú. Allí donde usted alce sus manos, adore al Señor. Si no se sabe esta canción, solo adórelo con sus palabras, porque este es un tiempo de glorificar al Espíritu Santo, quien es el centro de todo. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, Llévanos, Señor. llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro.
Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Santo eres tú, Señor. Llévanos allí, Señor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Que solo allí Allí hay restauración. Solo en ti nuevo mi amor. una vez más, solo allí. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a la cruz. Porque allí a cada vida, a cada familia, a cada hogar, a cada casa, tú lo llevas allí donde tu sangre nos purifica, nos limpia y nos redime. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy. El tema de hoy es la iniquidad como maldición. Es importante que usted y yo podamos conocer qué es la iniquidad, qué consiste. La iniquidad es un tema muy extenso, pero yo voy a dar unos pasos en los cuales podemos encontrar la raíz de la iniquidad. Encontramos personas que llevan en la iglesia mucho tiempo, pero un momento a otro esa persona se apartó de la iglesia, se apartó de los caminos del Señor. ¿Y se apartó por qué? Es una persona que supuestamente había sido restaurada, transformada, renovada, había ido a un encuentro, que había seguido un liderazgo y en ese liderazgo empezó el Señor a usarlo en una parte como líder, después de pronto como pastor. Pero encontramos que después al tiempo la persona se retiró, no siguió en las cosas de Dios porque entró en pecado. Pero usted y yo debemos entrar y ahondar en el tema ¿qué es la iniquidad? ¿En qué consiste la iniquidad? ¿Cuál es la función de la iniquidad en el ser humano? ¿Y cómo puede ahondar en una persona? Pero cómo puede también llegar a destruir el propósito del llamado en una persona. Ya que la iniquidad existe desde el principio y aparece por primera vez en el ángel caído. En ese ángel caído es donde podemos encontrar la raíz de la iniquidad. De ahí viene la iniquidad. Cuando realmente Satanás, Lucifer, Luzbel, que era un ángel de luz, se rebeló contra Dios. Desde ahí empezó la batalla en el mundo espiritual. Eso lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel 28:16.
Miremoslo en Ezequiel 28:16, que nos dice la palabra de Dios. Dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ese era un ángel de luz, era Lucifer, Luzbel, el que el Señor tenía en el cielo, un ángel que estaba al lado del Señor. Pero cuando él se rebeló contra Dios, el Señor lo echó del cielo, entró la iniquidad prácticamente. Fue de donde nació la iniquidad en la humanidad. Entró a pervertir a la humanidad, al hombre, a la obra más perfecta de Dios, usted y yo. La palabra de Dios dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Y como somos la creación perfecta, Él busca cómo destruir la creación perfecta de Dios, que somos usted y yo. Pero debemos mirar cómo debemos permanecer y prevalecer. Miremos cuál es la raíz del problema. Personas que estuvieron en la drogadicción, en la prostitución, de pronto la infidelidad, la traición, el engaño, personas soberbias, orgullosas, prepotentes. Pero ¿por qué entró en un encuentro, fue a la iglesia, estuvo en un proceso de cambio y transformación? ¿Y por qué volvió a salir esa raíz? Y esa raíz fue porque nunca fue desarraigada. Yo siempre he puesto el ejemplo que cuando usted mira que talan árboles, ¿cierto? Pero mira que talan el árbol y por la parte de abajo no quitan la raíz, solamente lo talan, no lo desarraigan. Así a veces hacemos con la iniquidad. La iniquidad como que la talamos, pero no la desarraigamos. Y cuando vemos al poco tiempo ese árbol echó raíces, pero como así se supone que ese árbol quedó muerto. No quedó muerto porque la raíz todavía está profunda en la tierra y empezó a echar raíz, empezó a echar rama nuevamente ese árbol. Igualmente sucede con la iniquidad. Si no se desarraiga la raíz, solamente se quita el tronco, la raíz está allá. Y en algún momento empieza a germinar esa raíz hasta que empieza a florecer y da como luz el pecado. Entonces la iniquidad es maldad, es impiedad o culpa o gravedad y está por encima del pecado. Como tal es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y el rechazo de los reyes del Señor. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Isaías. Quiero que me acompañe al libro de Isaías capítulo 59. Vamos a mirar Isaías 59 verso 2. Y ahora más adelante quiero que miremos este libro, Isaías 59, pero quiero que miremos el capítulo 59 hasta el 13, pero quiero que inicialmente miremos Isaías 59, verso 2, que nos habla acá la palabra. Y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando viene la iniquidad de la persona, no escucha, dice que está ciega, está sorda la persona, no entiende, porque la iniquidad ya dio a luz el pecado. Entonces cuando usted le dice a la persona, vuelve a los caminos de Dios, mire que Dios lo está llamando, mire que Dios quiere restaurarlo, y como que la persona no, otra vez lo mismo, no, yo la verdad no, eso es muy difícil, eso no lo puedo, es que para mí es muy complicado. Bueno, muchas cosas que la persona saca a florecer en su carácter, sus pensamientos, porque ya entró el pecado de la persona. O sea, la raíz de iniquidad no se sacó y empezó a florecer nuevamente el pecado. Entonces aquí nos dice el profeta Isaías, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Claro, porque cuando está el pecado ahí no está el Señor. Entonces esa persona se aparta de Dios, inclusive algunos empiezan a hablar mal de Dios, empiezan a hablar mal de los siervos de Dios, empiezan a hablar mal de la iglesia, de la congregación, porque obviamente el pecado ya ahondó, la iniquidad empezó a florecer dándole a la luz el pecado. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y ese rostro para no oír es cuando esa persona está cegada. Si hay alguien pronto en su familia que la raíz de iniquidad lo alcanzó y como que volvió al pecado, lo mejor es que entremos en oración para que el Señor nos dé las estrategias, la claridad de cómo llegar a orar a esa persona, pero también entrar a la oración y pedirle al Señor que le restaure el corazón, que le vuelva ese corazón manso y humilde, un corazón generoso, un corazón también dispuesto a escuchar y a entender, pero que el Señor pueda orar y trabajar en los sentidos de esta persona para que pueda conocer nuevamente el propósito del llamado de Dios en su vida, ya que las bendiciones y las maldiciones son leyes espirituales que buscan donde hacer su nido para establecer y cumplir su propósito, y buscan ese nido donde meterse para poder ahondar en el problema en la persona. La iniquidad es como ese código genético en el hombre, en el cual viene por su ADN, donde se encuentran grabados todos los pecados hechos por nuestras generaciones pasadas. Y es ahí donde pasa a la siguiente generación. Yo le hablaba a una persona sobre la iniquidad y le decía, la iniquidad es como una enfermedad genética. Una enfermedad genética en la cual, por ejemplo, los padres, cuando usted va al médico, el médico le pregunta, alguien en su familia sufrió de cáncer, alguien sufrió de SIDA, tiroides, tensión alta, trombosis, bueno, y el médico le dice, es que usted va a sufrir de eso, pero ¿por qué? Si yo no tengo
ni nada en mi cuerpo, estoy muy bien, por la genética, por el ADN, porque eso viene genético. Entonces, igualmente las maldiciones, las iniquidades vienen por la genética, el ADN. Dice ahí la palabra de Dios que la maldición va hasta la cuarta generación. Y son maldiciones generacionales que vienen también por cosas de nuestros antepasados. Puede que usted no haya sido infiel, usted nunca metió vicio, nunca metió el alcohol, pero como no cortan esas raíces, en algún momento esa raíz lo alcanzará, esa raíz de iniquidad, porque hubo en los padres, hubo el abuelo, tatarabuelos, bisabuelos, en algunos de los familiares hubo alguna raíz igual. Entonces en algún momento lo alcanzará. Puede que de pronto en usted y en mí no nos alcance, pero alcanzará la siguiente generación si usted y yo no cortamos de raíz con esas raíces de iniquidad. Y es precisamente es como ese código genético del cual tenemos que entrar a ahondar y trabajar. La iniquidad es una maldición generacional que toca entrar a la raíz para que pueda ser desarraigada, ya que la iniquidad es una conducta repetitiva que pasa de una generación a otra, arraigándose y perfeccionándose cada vez más en el corazón del hombre, y sus raíces son muy profundas. Son unas raíces en las cuales usted y yo tenemos que entrar y ahondar y desarraigarlas. Pero eso solamente se logra hacer cuando entramos en tiempo de clamor, oración, intercesión delante del Señor, para que el Señor nos muestre, nos lleve cuál es la raíz del problema y poder encontrar la raíz y cómo poderla desarraigar. Por eso encontramos que la mejor manera cuando usted y yo entramos a trabajar las raíces de maldiciones generacionales como la iniquidad, en el poder de la sangre de Cristo. Ese es el lugar donde la sangre del Cordero de Dios puede entrar y romper esos yugos de esclavitud en esa persona y que pueda ser libre, desarraigándolos de raíz de donde esa persona, ya que esa es una conducta repetitiva en los seres humanos. Y usted y yo vivimos situaciones que muchas veces no entendemos, y es por causa de la iniquidad que mora en nosotros y que vienen siendo maldiciones generacionales. La parte visible de la iniquidad es el pecado, pero nos corresponde ahondar para encontrar cuál es la raíz del problema. Quiero que miremos, el apóstol Pablo nos habla sobre la raíz de iniquidad. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Vamos del 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Mire lo que nos habla el apóstol Pablo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire que aquí hace un sinnúmero de especificaciones el apóstol Pablo de las raíces de iniquidad. Que alguna persona dice, pero usted ¿por qué es así? Si en la casa ninguno era fornicario, pero usted ¿qué hace participando en orgías? ¿Usted qué hace participando en eso si solo en la familia? Pero vamos a mirar las generaciones pasadas. ¿Cómo actuaron y participaron las generaciones pasadas? Hay generaciones que usted y yo nunca ahondamos, nunca le preguntamos a los abuelos, bueno, cómo fue su relación con la esposa o relación como familia, alguna vez le fue infiel, no le fue infiel, se la engañó, no lo engañó, usted metió vicio, nunca ahondamos en esas situaciones. Pero ahí nos toca recurrir es al mundo espiritual, y meternos en el mundo espiritual es en la oración. Vamos a hacer un ayuno para que el Señor me lleve a ahondar en esa raíz. ¿Cuál es el problema que tiene esta persona? Es que mi hijo está en las drogas, pero en la casa nadie metía droga, nadie era vicioso, pero queremos encontrar la raíz. ¿Cuál es la raíz del problema? Y vamos a la raíz del problema en el mundo espiritual. Lo podemos ubicar, que el Espíritu de Dios nos lleva. La palabra de Dios es clara y nos dice que el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad es el Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios, porque usted y yo contamos con el Espíritu Santo y Él es el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad para llegar a esa situación. Yo recuerdo que una vez el pastor que Dios me colocó me llevó a ahondar en ese tema. Un problema en el cual a mí ahondaba mucho, y era el deseo sexual. Era el deseo sexual en el cual el Señor lo inquietó a él, al pastor, que tenía que hacer un ayuno. Y él me decía, usted tiene que hacer un ayuno de 32 días. Yo le decía, ¿por qué 32 días? Me dice, la palabra de Dios dice que la maldición va hasta la cuarta generación. ¿Cuántas generaciones hay en usted? Está la generación de su papá, la generación de su mamá. Dice 4. Por 4 son 16. Por 2, 32. Entonces me decía, son 32 días de ayuno que usted tiene que hacerlo. Y en esos 32 días de ayuno es para encontrar la raíz de iniquidad que hay en usted. Y solamente la podremos encontrar. Yo dije, listo, yo lo voy a hacer. El pastor entonces me puso el ayuno los 32 días, me dijo, y usted va a ahondar y le va a pedir al Espíritu Santo que lo lleve donde está la raíz del problema. Pero lo más impactante es que yo en la oración encontraba el problema, pero no solamente esa parte, encontraba el problema de la parte financiera. Yo encontraba y vi a un señor y yo decía, era como de la cuarta generación pasada, pero no sabría decirle si era de parte de mi mamá o parte de papá, pero era un señor que yo vi con sombrero, yo vi el señor con un sombrero, pero lo vi con una ruana a cuadros, es la visión que Dios me dio.
y vi al Señor que él estaba corriendo los linderos del terreno que le correspondía a él, o sea, estaba robando la tierra prácticamente. Yo lo vi que lo estaba corriendo y dice, con razón los problemas financieros y económicos. Ahora entiendo por qué tanto problema para realmente obtener tierra, pero también para obtener finanzas, y era precisamente porque había una maldición generacional que no se había encontrado la raíz, y la encontré. O sea, yo le contaba al pastor, el pastor me decía, hermano, es que esa es la raíz donde está en su parte financiera y económica, pero también encontraba en la parte de los tatarabuelos, en la cuarta generación, infidelidad, traición, que le parecía bien, pero que la señora nunca se enteró, porque como él se iba a trabajar y duraba 8 días fuera, según lo que veía en la visión, y volvía nuevamente a la casa los 8 días, pero él allá, como dicen algunos por ahí, tenía su arrocito en bajo y por allá hacía sus cosas. Y de ahí viene la iniquidad, ¿cierto? Raíces en las cuales usted y yo tenemos que ahondar. No sé cuál es el problema suyo, porque aquí dice, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio. Si usted es una persona adúltera, pero no lo quiero hacer, pero a veces resulta haciéndolo. Vaya a la raíz, no sabe cuál es el problema. Dice la fornicación, la inmundicia, la laxivia. Mire que aquí se refiere mucho al área sexual. Idolatría. Muchas personas dicen, pero es que eso lo hacía mi abuela, mi bisabuelo, ellos le rezaban a la Virgen de no sé qué, le rezaban al santo no sé qué, y lo seguimos. Esa es una maldición, aquí lo dice la palabra. O sea, viene una raíz de iniquidad, y que usted dice, pero es que yo por más que lo trato de hacer, no lo puedo obrar, no puedo avanzar. Yo encontraba una persona, cuando yo estaba orando por esa persona, yo veía que esa persona intentaba salir adelante en su parte emocional, pero también intentaba salir adelante con su matrimonio, pero habían raíces que no había podido desligarse. Pero cuando yo entro a orar por esa persona, el Señor me muestra que había sido consagrado a un santo. Yo le decía, oiga, pero usted en algún momento fue consagrado a un santo. Y me decía, pero yo no creo porque nunca lo estuve. Digo, pero yo veo que sí, tiene que averiguar con su mamá o con su papá, porque usted sí fue consagrada a un santo. A un santo, no sé, de pronto usted estuvo enferma. Esta persona me decía que fue y averiguó. Y fue y averiguó con la mamá, y la mamá le dijo, sí, la verdad, yo cuando usted estaba muy enferma, usted estaba muy recién nacida, llevaba 8 días de nacida, y sí, usted se puso muy enferma, que le dio esa gripa, que no podía respirar. Y la llevaron al médico, el médico la tuvieron en una incubadora, ya la tuvieron 8 días, pero que no se mejoraba. Pero la llevamos donde un santo que nos dijeron, conságresele a esta persona y verá que se va a sanar y verá que él se va a rescatar. Y la consagramos y usted se sanó. Entonces le dije, ahí hay una maldición, una raíz de iniquidad. ¿Por qué? Porque la consagraron a ese santo, y automáticamente para que usted entre a Cristo Jesús, ese santo no la quiere soltar a usted. Entonces poder romper esa atadura y poder desligarse, porque hay personas que están atadas, así como esta mujer estaba atada a ese santo, que los padres, porque aceptaron esa invitación de esa otra persona para que se sanara, la llevaron a ese lugar, porque no conocían de Dios, no conocían de Cristo, solamente de imágenes. Entonces lo llevaron a ese santo, y a lo que se a ese santo, y supuestamente la niña se sanó, se restauró. Y dije, y hasta el día de hoy, esa usted sigue atada en ese mundo. Entonces la idea es poder romper esa maldición, renunciar a eso que fue consagrada, para que usted sea libre. Esa es la raíz de iniquidad. Esas son raíces de iniquidad que usted y yo tenemos que ahondar y buscar. Por eso, como le estoy diciendo, que lo dice ahí el apóstol Pablo, que son muchas veces la idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Cuántas personas de nuestros antepasados iban donde los brujos, donde los hechiceros, que le leyeran las cartas, que le hicieran riegos, que baños? Pero yo no le veo ningún problema, ¿cierto? Lo hacemos para la casa, para que nos vaya bien, por el negocio, por la familia, que inclusive esos avisos que usted ve de pronto por ahí le traemos al ser amado. Eso es brujería, eso no es de Dios, ¿cierto? Y hay personas que lo hacen para poder lograr tener a esa persona cerca, o para que las cosas, los negocios se den, entonces hacen unos baños, unos riegos. Eso se llama idolatría, eso se llama hechicería, eso se llama brujería, pero también son raíces de iniquidad, porque lo hacían los padres por desconocimiento y supuestamente porque les iba a ir muy bien. Y usted y yo venimos atados a esas raíces, y muchas veces preguntamos, pero ¿cómo hago? Este negocio no avanza, este proyecto no avanza, esta relación no avanza, ahora mis hijos metidos en la droga, ahora este proceso en el matrimonio, tengo problemas. Miremos cuál es la raíz del problema, no es la persona, es dónde está el problema. Mira la raíz. Y él lo dice el mismo apóstol Pablo, dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Nada diferente a lo que está pasando hoy en la sociedad, ¿cierto? Nada diferente, lo está diciendo. Las envidias, es que me tienen tanta envidia, es que no sé, eso viene de generaciones pasadas. Los homicidios, ¿cuántas personas hemos escuchado? Yo escuché de una familia
que los dos hijos, uno se suicidó hace 5 años y el otro se le suicidó hace poco tiempo. ¿Pero por qué? Pero si estaban bien en la casa, ¿cómo así que se suicidó? Las maldiciones generacionales, la parte de la iniquidad nunca se trabajó. Ahora las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Por eso ahí lo dice el apóstol Pablo: ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted y yo todavía esas cosas nos mueven, es porque nos toca hacer un ayuno, como le estaba explicando, 32 días para romper las maldiciones generacionales. Se deben romper primeramente en mí. ¿Para qué? Para que a mi siguiente generación esas iniquidades no le toquen a esa persona, ¿cierto? Y debemos hacerlo, si usted está casado, con su esposa. Hágalo con su esposa, ese ayuno de 32 días donde pueda romper esas maldiciones generacionales y se rompan esas iniquidades para que sus hijos no les toque vivir esas consecuencias que nosotros nos tocó vivir o tocar aceptar. Entonces encontramos que estas obras de la carne son una raíz que creció de un árbol dando frutos al pecado. Por arrancar, desarraigar los frutos de este árbol, pero al tiempo volverá a dar sus frutos, y no, porque no ha quitado la raíz de iniquidad y esta no ha sido desarraigada. Personas que pronto quitan una raíz, bueno, de pronto la fornicación, pero falta el adulterio, pero falta la inmoralidad, falta el vicio, falta la pornografía, y esas no las han desarraigado. La idea es que usted y yo entremos a mirar cuál es la raíz del problema, por qué se están viviendo estas situaciones. Pero es que todavía en la casa hay disensiones, hay herejías, hay pleitos, hay contiendas. ¿Dónde está el problema? Vamos a mirar la raíz. ¿Para qué? Primeramente yo debo ser libre para poder ser libres a las otras personas. Y es cuando usted y yo realmente radicamos de raíz y estamos viviendo en conflictos entre la justicia de Dios y la iniquidad. Entonces, si prevalece la iniquidad, estamos en conflictos con Dios. ¿Por qué? Porque el Dios no nos aceptaría. Como lo acabamos de leer, dice que, como os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es entrar y pedirle al Señor: dame, Señor, esa claridad, ese entendimiento. Espíritu Santo, llévame a ver cuál es el problema. Pero por eso le digo, usted puede orar y clamarle y pedirle al Señor, pero es importante que también entre en tiempo de ayuno para saber que el Espíritu Santo lo lleve realmente a la raíz y saber cuál es el problema a la raíz que está afectando su vida. Porque yo veo que lucha es entre la carne, usted está luchando contra la carne. El apóstol Pablo mismo lo dice, la lucha entre el Espíritu y la carne. Pero ¿cuál prevalece? El que usted más alimente. Se alimenta la carne prevalece. Se alimenta el Espíritu doblega a la carne. Por eso es una lucha diaria. Pero si usted y yo realmente nos metemos a desarraigar de raíz la iniquidad, le cuento que seremos victoriosos y el Espíritu de Dios prevalecerá a través de nuestras vidas, fortaleciendo nuestro espíritu. Quiero que volvamos nuevamente al libro de Isaías 59. Isaías 59. Vamos a leer del 2 al 11. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si les apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus telas no servirán para vestir, que es lo que dice acá la palabra, pero dice: ni sus obras serán cubiertos, por sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimosamente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Tremendo esa descripción que nos hace aquí el profeta Isaías de la iniquidad. Prácticamente estamos muy lejos de Dios si todavía
Esto prevalece en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra humanidad. La iniquidad no ha sido desarraigada. Usted y yo podemos asistir a la iglesia, pero si no desarraigamos la iniquidad, prácticamente solamente buscamos de Dios momentáneamente, pero seguimos con la iniquidad ahí en nuestras vidas, porque en algún momento esa iniquidad prevalece. Pero usted y yo, ¿cómo estamos obrando? La semilla de la iniquidad no reconoce tiempo. Esa semilla saldrá en algún momento para germinar, ya que puede venir desde el vientre, desde la niñez, desde la edad adulta y hasta la vejez puede salir. Y es porque había una raíz de iniquidad que no fue destruida, no fue desarraigada, y esta sería finalmente cumpliendo su propósito de germinar. Por eso lo que les comentaba en un comienzo, personas de testimonio, personas de bien, pastores, personas en el camino, y un momento a otro terminaron cayendo en el pecado. Había una raíz de iniquidad. Por eso debemos trabajar en la raíz de iniquidad, desarraigarla, destruirla a través de la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Que la sangre del Cordero de Dios entre a esa raíz y la destruya de raíz. Que esa semilla pueda ser destruida de raíz, que la iniquidad no nos alcance, que la iniquidad no llegue a nuestros familiares, que la iniquidad sea desarraigada de raíz. En la oración que yo le clamo, le pido al Señor, que el Señor desarraigue la raíz de iniquidad que haya venido en nuestras vidas, que entra a través de nuestro ADN, nuestro código genético, pero también raíces de iniquidad, de pronto por errores nuestros, que entramos en la fornicación, en adulterio, alguien nos envolvió en el pecado, alguien nos envolvió en el vicio, en el alcohol, y entramos también en eso, y toca desarraigar esa raíz desde ese momento que entró, que usted aceptó que otra persona lo tentó y se dejó llevar, tal como sucedió en el paraíso, que Eva se dejó tentar. O sea, el diablo sabía que ella era más frágil, más débil para poderla tentar, y fue la que accedió. Entonces usted y yo a veces somos frágiles, somos débiles y aceptamos la tentación sin darnos cuenta de las consecuencias. Pero ¿qué es lo que debemos hacer usted y yo? Quiero que me vayamos al libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos capítulo 32, verso 5. Mire lo que nos dice el salmista. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que nos habla el salmista? Confesar. ¿Cuántas personas le cuesta decirle al líder o al pastor: mire, la verdad, yo entré en fornicación, sí, yo estuve en adulterio, yo fui un infiel, yo fui un engañador, yo fui un mentiroso, yo fui un falso? ¿Cuántas personas le cuesta porque quedar bien supuestamente delante del pastor o el líder cuando están quedando mal delante de Dios? Aquí el salmista lo está confesando porque él había entrado en pecado, él había pecado con Betsabé, había entrado en pecado. ¿Por qué? Porque en un tiempo la guerra, cuando el rey David tenía que estar en guerra, se quedó en el palacio y ahí el enemigo lo doblegó en su voluntad. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando las confesamos, pero ¿qué es lo más importante que encontramos en el rey David? Él confesó los pecados delante del Señor. Lo encontramos en el Salmo 51 y en el Salmo 32. Pero lo más impactante es que él nunca volvió a caer en pecado. O sea, él entendió que era Dios realmente. Cuando el Señor envió al profeta Natán a confrontar al rey David, entendió que estaba en pecado. Y por las consecuencias del pecado, porque nunca confesó el pecado, el hijo que tenía con Betsabé murió, ¿cierto? Y por eso vinieron consecuencias con algunos de sus otros hijos. Pero aún así, él no se apartó del Señor. Aún así, él le clamaba y le pedía al Señor que lo restaurara y que aún tuviera misericordia de sus hijos. Pero el Señor le dio una promesa en la cual sus generaciones siempre estarían en el trono, y Dios se lo cumplió al rey David. O sea, si usted y yo confesamos nuestros pecados, el mismo Señor nos colocará por cabeza, el mismo Señor nos colocará en lugares de honra, pero el mismo Señor nos restaurará a usted y a mí. Por esto, tal como el rey David, la iniquidad lo pudo alcanzar, pero lo más importante es que él lo entendió. Y entendió que el adulterio que él vivió lo alcanzó en esa iniquidad. Ya que en este salmo nos da claridad de lo que usted y yo debemos hacer. Y es confesar nuestros pecados, ser transparentes delante del Señor y decirle al Señor: yo he pecado, como lo dice el mismo rey David, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cierto? Y es que hemos pecado contra el Señor. Entonces es poderlo entender, pero también interiorizarlo. ¿Qué estoy obrando mal? ¿Cómo estoy haciendo yo? Porque puede hacer que usted delante de los demás se presente como una persona transparente, honesta, pero vayamos a ver cómo es en su lugar secreto, cuando nadie lo ve, donde nadie lo ve. ¿Qué hace usted en su lugar secreto? ¿Será que usted hace cosas indebidas, o vaya a hacer cosas con sus amigos en otro lugar donde nadie lo ve y supuestamente allá nadie lo va a decir nada porque no lo están viendo? Pero vemos que Dios dice que Él hizo el ojo y el oído. El oído que ve, el ojo que oye, el oído que ve, el ojo que ve y el oído que oye, Él los hizo. Entonces no nos va a ver Él, no nos va a escuchar Él.
Él nos verá, Él nos escucha donde quiera que usted y yo estemos. Por eso tenemos que ir todos los días delante de la presencia del Señor, para que usted y yo estemos bien delante de Él. Mire lo que nos dijo el Señor Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo 22, del 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40. Dice: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esos dos mandamientos, si usted y yo los cumplimos, estamos bien delante del Señor. Amar al Señor por encima de todas las cosas. Por eso cuando le estoy hablando de la iniquidad, es que la iniquidad no debe prevalecer en mí. Yo debo amar a Dios aún por encima mío, pero cuando le doy el lugar al deseo, a las pasiones, a la lujuria, la inmoralidad, al pecado, lo que estábamos leyendo, que nos habla el apóstol Pablo en Gálatas 5, estamos dándole el primer lugar y ahí no está Dios. Pero cuando yo le doy el primer lugar a Dios, amar al Señor sobre todas las cosas, es que yo me debo levantar primeramente con Dios, hablar con Dios, orar con Dios, leer la palabra, pedirle al Señor: toma el control, desarraiga todo lo que hay en mí, lléname tu presencia, que tu seguridad, tu confianza, tu palabra, tu voluntad gobierne mi vida a partir de ahora en el nombre de Jesús. Le estoy dando el primer lugar a Él, lo estoy llamando primeramente a Él. Dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como me decía una persona, y que hay prójimos que no me los aguanto, que hay prójimos que como que usted no se aguanta, porque dice la palabra que dice que lo amarás como a ti mismo, o sea, como que no nos amamos nosotros mismos, ¿cierto? Porque hay prójimos que qué bendición. Claro, como decía una persona, es que la viña del Señor hay de todo, sí, porque nosotros estamos en la viña del Señor, entonces hay de todo. Entonces nosotros tenemos que mirarnos a la luz de la palabra, que estamos obrando bien, que estamos obrando mal, pero pedirle al Señor que entre, transforme, restaure cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Ya que el Señor Jesús, siendo Dios, viene a habitar en un cuerpo humano, pero el Señor fue tentado en todo, pero de igual manera venció toda tentación, venció todo pecado. Si usted y yo, hay un momento que venga tentación, claro, o sea, usted todavía y yo somos humanos, ¿cierto? Pero esa tentación debemos llevarla a la cruz, que el Señor esa tentación, esa debilidad, la convierta en una fortaleza para su vida y para mi vida. Encontramos al Señor dándonos sus instrucciones, en las cuales resume toda la ley y los profetas, y es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Acá Jesús está reafirmando la naturaleza esencial de Él, y es el objetivo original de la verdadera vida humana: vivir en Cristo, andar en Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Quiero que me acompañe a 1 de Pedro, capítulo 2, del 22 al 24. 1 de Pedro 2, 22 al 24. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tremendo. ¿Qué iniquidad habría en Jesús? Ninguna iniquidad. Pero vino a demostrarnos que Él ya venció, y a través de Él es que usted y yo podemos ser libres de la maldición de la iniquidad, de raíces de iniquidad. Solamente en el Señor podemos ser libres, en Él, en su conocimiento, en su entendimiento, en su palabra, en su verdad, en su voluntad. Ya que usted y yo podemos ser buenos, que dicen algunos: pero es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero si el mismo Señor Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. Aquí el apóstol Pedro nos da una referencia de Jesús, que no cometió pecado, que por el contrario, llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que matemos nuestros pecados a través de la cruz del Calvario y entrar a vivir en la justicia de Dios. Venga, yo no entiendo por qué muchas personas dicen que es muy difícil desarraigarse del pecado. Lo que pasa es que el pecado está muy arraigado en la persona, como estamos mirando las raíces de iniquidad, y está muy arraigado. Pero claro que les cuesta, no es fácil, pero si usted no entra a desarraigar esa raíz, siempre va a prevalecer la raíz de la iniquidad. El Señor Jesucristo no tenía por qué venir a morir por usted y por mí. No tenía por qué venir a morir de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz del Calvario. Pero vino para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero también para que fuéramos redimidos en la plenitud del poder de la sangre de Cristo. Fuéramos rescatados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. El poderlo conocer y entender cuál es el plan que Él tiene para con usted y para conmigo.
ya que por el amor inquebrantable de Dios por cada uno de nosotros, podemos ver en nosotros y en cómo éramos antes de conocer a Jesús y que andábamos en el pecado. Y el Señor nos conocía, sabíamos quiénes éramos usted y yo, pero en su infinito amor envió a Jesús para rescatarnos, para liberarnos de la esclavitud del pecado, ya que en Cristo Jesús el pecado ya ha sido desarraigado, pero somos libres quienes permanecemos en Cristo Jesús. Y esa libertad que nos dio el Señor, algunos la toman como libertinaje. Y esa libertad es para permanecer en Él todo el tiempo, a diario, para permanecer en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos vencer el pecado?, preguntará usted. Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, verso 11. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado debe ser clavado y crucificado en la cruz del Calvario, pero vivos para Cristo Jesús. O sea, usted y yo estamos muertos al deseo, a las pasiones, a la lujuria, a la inmoralidad, a la iniquidad, a la concupiscencia. Estamos muertos porque estamos vivos ya en Cristo Jesús. O sea, el pecado ya no debe prevalecer. La tentación despierta al pecado, pero en cada uno de nosotros está en no dejar que el pecado vuelva. O sea, debemos permanecernos firmes. Muchas personas dirán: pero si Jesús fue tentado, pero Jesús no cometió pecado. Él no cometió pecado. Algunas personas dicen: pero si la mujer samaritana, sí, pero ahí no dice que haya pasado nada con la mujer samaritana. Lo único fue que el Señor le habló a una mujer samaritana, ¿cierto? No era el pueblo de Dios, pero cómo esta mujer entendió y cómo Dios usó a esta mujer para ganarse a toda Samaria. Quiero que volvamos nuevamente al libro de Primera de Pedro 1, 6, 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire que el Señor Jesús en usted y en mí permite diversas y diferentes pruebas. Pero esas pruebas, ¿para qué son? Para que seamos aprobados para el Señor. No quiere decir que usted y yo conocemos de Jesucristo y ya vivimos tiempos de gloria, ya no hay aflicción, ya no hay opresión. Al contrario, vienen pruebas, pero pruebas muchas permitidas por Dios, otras enviadas por el Señor. Pero esas pruebas es ¿para qué? Para que usted y yo más nos fortalezcamos en el Señor. ¿Por qué? Porque si no, prácticamente estaríamos, como dicen algunos, en los gloriosos. Puedo hacer lo que quiera, ya puedo ir a donde quiera, ir a salir con tal persona, hacer otras cosas que no me edifican. No, es cuando más debemos cuidarnos. Aquí nos habla el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Lo estaba diciendo, salimos del encuentro, salimos gloriosos por un poco de tiempo, ¿cierto? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Mire que la prueba tiene que ser sometida a la fe. Muchos dicen: pero esta prueba, pero ¿por qué tanto tiempo? Pero ahora yo, ¿por qué tengo que vivir esta circunstancia? ¿Pero por qué ahora esta enfermedad? ¿Pero por qué ahora esta infidelidad? ¿Por qué ahora esta traición? ¿Por qué ahora este engaño? ¿Por qué ahora lo que estoy viviendo con mi esposa? Bueno, muchas cosas que la persona se queja sin darse cuenta que el Señor nos está probando, y usted y yo debemos ser aprobados en la fe. El Señor va a hacer algo sobrenatural, pero usted le cree a veces a la circunstancia, no le cree a Dios. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Con fuego cuál es? Esta enfermedad, este dolor, esta infidelidad, esta traición. Uy, es que este trato con mi esposa, este trato con mi esposo, uy, es que estos hijos. Debe ser probado como el oro. O sea, el oro tiene que subir a temperaturas muy altas para que salga probado. Dice: y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tremendo, cómo el Señor se quiere manifestar a través de nuestras vidas, y es a través de las pruebas. O sea, usted y yo viviremos pruebas, sí, pero digo que es lo mejor, que en Cristo Jesús las venceremos todas. Él nos dará la victoria en todo, en el nombre de Jesús, siempre y cuando confiemos en Él, que lo hará. El ser tentado no significa que estamos en pecado, pero el Señor lo permite para que todo lo que nos acontezca seamos fortalecidos en Cristo Jesús. Y es que todo lo debemos someter bajo su señorío, y no es para obrar en nuestras fuerzas o en nuestro conocimiento, en nuestras estrategias. Ya que cuando estamos muertos al pecado, significa resistir activamente a los deseos de la carne. Se le puede parecer a usted la mujer más despampanante. Usted la podrá ver
wow, qué mujer, Dios mío, pero esto qué, como dicen algunos, qué perfección, decía un hombre, qué perfección delante mío, sin darse cuenta que era la misma Jezabel que estaba delante de él. ¿Por qué? La perfección de Dios. Pero usted vaya a mirar qué es lo que le está tentando el enemigo. Por eso es lo que le decía, cuando estamos muertos al pecado, significa resistir activamente a los deseos de la carne. Activamente, ¿qué quiere decir? Jesús está en usted. Como dicen algunas personas, que yo veo que a veces no lo practican, dices que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Sí, ¿y por qué se deja guiar por los deseos? O sea, no está Cristo en usted, no está tan fuerte el que está en usted, ¿cierto? Como que es débil, o lo tiene debilucho, porque no le ha alimentado la palabra. Vamos nuevamente al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por la ley estábamos condenados al pecado. Pero Dios, viendo que nosotros por la ley estábamos siendo condenados al pecado, envió a su Hijo en forma de carne, como usted y como yo, para que a través de esa carne en Cristo Jesús condenara el pecado en la cruz del Calvario y fuéramos libres. O sea, no podemos justificarnos delante del Señor que por qué caí en pecado, por qué no. No podemos justificarnos. Al contrario, debemos fortalecernos en Cristo Jesús. Y es ahí donde el Señor quiere obrar a través de nuestra vida. Las concupiscencias combaten en nuestros miembros y por el simple hecho de que no considerarnos muertos al pecado, los pleitos, las contiendas, es que a diario debemos considerarnos muertos al pecado, muertos a los deseos y resistir activamente al pecado tan pronto nos demos cuenta de ello. Es imposible resistir al pecado bajo la ley, porque la ley solo funciona después que el pecado se ha manifestado. Por eso hoy le clavo, le pido al Señor que usted y yo nos fortalezcamos mucho más en Cristo Jesús, que la ley no prevalezca en nuestros miembros, que prevalezca el Espíritu de Dios en esa fortaleza, en ese conocimiento, en esa tranquilidad, pero también en esa transparencia en Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo 5 del 27 al 28. Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo quedaba impactado con esta palabra, cómo el Señor entraba y los enfrentaba a los doctores de la ley de la época. Y como le decía que sí, obviamente los mandamientos que Dios mandó a través de Moisés los estaban cumpliendo, pero no los estaban cumpliendo como lo dice el Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice ahí. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Lo dice el Antiguo Testamento, lo dice la ley mosaica. Pero mire lo que dice el Señor Jesús. Pero yo os digo que cualquiera una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Prácticamente ya se acostó con esa persona. O sea, una ley en la cual el Señor dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si usted y yo estamos bajo la gracia, cumplamos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos obrando? Ya que la obra de Jesús fue mucho más poderosa que la ley. Su obra fue consumada en el cuerpo de Jesús y el deseo, o sea, la carne de pecado en su cuerpo fue condenado. Jesús vino para deshacer las obras del enemigo. Estas obras podemos vencerlas es a través de la dirección del Espíritu Santo. Por eso lo más impactante de este tema, como yo les decía, es más profundo este tema, hay mucho más de la iniquidad, pero yo sí quería tocar este tema, y el tema de la iniquidad, porque hay muchas personas que viven con la iniquidad, no la han desarraigado la iniquidad, por eso todavía se mueven en las pasiones, en los deseos, la lujuria, la inmoralidad, pero también en la avaricia, el engaño, los celos, las contiendas, las herejías, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, porque no se ha desarraigado la iniquidad. Pero hoy yo le clamo y le pido al Señor que lo lleve a usted a ahondar mucho más en esa raíz en su vida. ¿Y qué es esa raíz que viene de su familia, de generaciones pasadas? Como miramos, viene a través del código genético, del ADN, esas maldiciones generacionales que dice la palabra. Ahora hoy te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos das claridad y entendimiento sobre las raíces de iniquidad, las raíces de maldiciones generacionales que vinieron prácticamente de un ángel de luz caído, un ángel que cayó por la desobediencia,
o la rebeldía. Pero también, Señor, hoy nos levantamos con mayor poder, con mayor firmeza, con mayor convicción de que desarraigamos toda raíz de iniquidad. Clamamos a la plenitud del poder de la sangre de Cristo, Padre, que entra esa raíz de iniquidad que hay en el alma, que hay en el código genético, que hay en el corazón, que hay en la mente, y que pueda ser desarraigada y destruida de raíz a través de la cruz del Calvario en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Declaramos que por el poder de la sangre del Cordero de Dios entra sobre nuestras vidas y toda cadena, toda atadura, toda condenación, toda culpabilidad, toda maldición se pudren en el poder de la sangre de Cristo. Le declaramos nulos y sin poder sobre nuestra vida, nuestros cuerpos y nuestras nuevas generaciones a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, porque declaramos que a partir de ahora estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Padre, porque todo lo podemos en Jesucristo, porque Él nos fortalece. Amado Espíritu Santo, entra. Entra a esos lugares que estaban invadidos, ocupados por la raíz de iniquidad, y entra y llénalos con tu dulce presencia. Satúralos de tu paz, de tu seguridad, tu confianza, tu firmeza, tu convicción, tu sanidad, tu santidad, tu palabra, tu verdad, tu voluntad. Lo clamamos, lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Hoy viene un siervo de Dios con la palabra de la iniquidad. Una palabra de la ofrenda, pero también por qué hay ataduras dentro de la ofrenda, por qué no avanza sus finanzas, su negocio, sus proyectos, por qué todavía está usted luchando y mirando, como dicen, tapando un hueco y destapando otro para que las cosas se le puedan dar en sus finanzas. Hoy el Señor le da una palabra a este siervo de Dios para darle respuesta a usted. ¿Y por qué tiene tantos inconvenientes con sus finanzas? ¿Y por qué tantos inconvenientes? De pronto porque usted no ofrenda, no diezma lo que el Señor le ha mandado dar. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración, y quédese porque esta palabra también es para usted, la palabra de la ofrenda. Bueno, y vamos a continuar con una canción. Esta canción es del salmista, el artista Funky, pero es una canción de alabanza en la cual el Señor nos habla que no hay cosa imposible para Él. ¿Habrá algo imposible para Dios? Así que recordemos que para todo aquel que cree, le es posible, como dice su palabra, así tengamos la fe como la de un grano de mostaza. Adórelo, exalte al Señor, bendígalo porque grande es Él. Sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me reí, mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alzó mis penas, me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Sí. Se empieza todo, todo. Oh, 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 oh. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos. Tú cambias todo, amado Dios. Dile ahora yo. Ahora yo no concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esa vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Ya empieza todo, todo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sí, Señor, te alabamos, Padre. Nada imposible para ti, amado Dios. Oh, es imposible no cambiar. Conocí la verdad y lo que hiciste por amor a mí. Oh,
Es imposible continuar de la Caminar misma de la misma manera. Ayer he dejado de ti, me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Se ahí empieza todo, todo. Vamos, Señor, te bendecimos, Padre, porque no hay otro como tú. Si usted es una persona nueva, recuerde que debe encontrarse ahí con el Señor en la cruz. Debe estar a sus pies, rendirlo todo, despojarse. Dígale al Señor que corte toda maldición en usted, que corte toda iniquidad y que lo lleve a ser libre en Cristo Jesús. Bueno, y así como lo dice en el Salmo 95, versículo del 6 al 7, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, porque nosotros pueblo de su prado somos y ovejas de su mano. Y si oyereis hoy su voz. Hoy es un tiempo para oír la voz de Dios, de permitir al Espíritu Santo que irrumpa en nuestras vidas, que nos desligue de todo lo que nos asediaba. Y así como lo dice en esta canción, precioso Jesús, adorémoslo a Él, bendigámoslo a Él, porque grande es Él. Santo eres tú, Señor. Adórelo a Dios allí donde usted está. Hable con su Padre Celestial. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Santo, santo eres tú, Señor. Tú estás aquí, tu presencia está aquí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor,
que lo llena todo. Te vamos a adorar con todo nuestro corazón, porque nacimos para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Si no estás junto a mí, gracias Dios, porque en medio de la Navidad, en medio de la oración de tu pueblo, ahí tú te mueves, tú te glorificas. Padre, obra en sanidad, tú la restauras, tú nos restauras. Es tu presencia la que nos llena, la que nos lava, nos limpia, nos purifica. Gracias, Señor, porque es tu presencia, es tu poder, es tu gloria. Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Así es, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que lo invitamos para que les ponga mucho más su corazón en lo que el Señor le quiere hablar. Bueno, y continuando con esa prédica, esa excelente prédica acerca de la iniquidad, acerca de las maldiciones generacionales, vamos a leer una pequeña reflexión en el Salmo 32:3. Ya el pastor había leído esta cita en el verso 5, pero vamos a leerla en el verso 3, lo que dice aquí el rey David. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué quiere decir esta cita? Es importante acá ver que la iniquidad está relacionada en el hombre en cuanto a la enfermedad, en cuanto al código genético, el ADN, en cuanto a las maldiciones espirituales, está relacionada también con los huesos. ¿Pero cómo así con los huesos? Aquí dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay muchos estudiosos de la palabra que dicen que en esta cita el rey David se encontraba enfermo por causa de su pecado con Betsabé, y en el Salmo donde él se arrepiente, que es el Salmo 51. Pero si nosotros lo miramos acá mucho más profundo, ¿hay alguna otra parte en la Biblia ahí donde habla en el rey David también, en Proverbios, en el libro de Proverbios, que habla que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo esto Jehová me recogerá? Entonces, nosotros sabemos que el rey David fue una persona que fue tenida en cuenta, pero como a un lado, como dice en otra parte de la palabra, que Dios lo entresacó a las ovejas. Pero lo más importante es que aquí el rey David, en la vida de él, cuando nosotros nos fijamos, Dios lo llevó en un proceso a él, en ese proceso de entender mucho más a lo que él debía morir, renunciar en sus luchas, sus debilidades. O sea, ¿qué le quiero decir? Cuando usted y yo nos encontramos acá en el libro de Salmos y leemos los Salmos, vemos que muchas veces el rey David pasó esos procesos delante de la presencia de Dios, pero en medio de esos procesos él escribió estos salmos, y en cada uno de los salmos él hace una oración delante de Dios. Pero en esa oración él reconoce muchas veces sus faltas, sus errores, sus pecados, sus debilidades. Es decir, muchas veces el rey David le decía al mismo Señor: escudriñame, examíname, pruébame, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Pero si usted y yo miramos cuáles eran las luchas, cuáles eran las debilidades del rey David, vamos a encontrar que es desde mucho antes de haber sido rey. O sea, cuando él cuidaba en ese tiempo las ovejas de su padre Isaí, muchas veces encontramos la envidia con sus hermanos, encontramos que lo comparaban, que él se comparaba, encontramos que ahí el Señor lo llevaba a él a entender que Dios mismo era quien peleaba sus batallas. Y esto era necesario para que más adelante él pudiera ser rey. Entonces, enfocándolo en la parte de las maldiciones generacionales, de las ataduras, como tal de la iniquidad, nosotros sabemos que la palabra de Dios es lo que nos da libertad. Es decir, cuando hay una persona enferma, cuando hay una persona con una necesidad, muchas veces Dios le responde a esa persona con una palabra, ¿sí? Muchas veces la persona cuando entra en la oración le dice a Dios: pero ¿será que Dios a mí se me va a sanar? ¿Será que a mí Dios sí va a permitir que yo mejore en esta situación, en lo financiero, en cualquier área?
ahí es donde esa persona debe encontrar como respuesta una palabra de parte de Dios. Y miremos en cuanto a la salud, cómo se da esa respuesta en la palabra de Dios. Leamos lo que dice Proverbios 3:8, que dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Miren que acá habla medicina al cuerpo y refrigerio a los huesos. O sea, habla, conectado a la palabra anterior que leíamos, el Salmo, habla cómo el Señor restaura, cómo el Señor trae sanidad, cómo el Señor obra, pero obra a través de algo muy importante que es la sangre de Jesús. Usted ha escuchado en muchas ocasiones que el Señor nos ha llevado a poder predicar, poder hablar acerca del poder de la sangre de Jesús. Pero mire que en la sangre de Jesús hay una plenitud. ¿Qué quiere decir? Que esa plenitud es lo que obra en mí en todas las áreas. O sea, cuando yo puedo orar con la sangre de Jesús y pedirle al Señor que Él no solamente traiga libertad financiera, no solamente traiga sanidad, no solamente traiga restauración, sino que traiga todo completamente. Es decir, el hombre es cuerpo, alma, espíritu, pero esos tres son uno para poderse evidenciar en la vida, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero encontramos ahí que cada uno también obra de manera independiente. O sea, en la palabra podemos estudiar al Padre, podemos estudiar al Hijo, y podemos estudiar al Espíritu de Dios como uno solo. Entonces, aquí es donde encontramos la palabra de Dios como obra en nosotros en sanidad, donde dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, y en relación como tal a la iniquidad en cuanto a los huesos, vamos a encontrar otra palabra, que esa palabra está en el libro de Hebreos. Ya. El libro de Hebreos. 4:12. Dice así. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Impactante aquí cuando leemos esta palabra, cómo Dios nos habla que Él entra a lo más profundo. O sea, a esas regiones tal vez, muchas veces de cautividad, muchas veces que ni nosotros mismos sabemos, conocemos de nosotros. Porque recordemos que aún desde el vientre es que se crean esas maldiciones generacionales. Sí, muchas veces cuando es un embarazo no deseado, muchas veces cuando hay una persona que es rechazada, muchas veces cuando tal vez el enemigo trae maldición por medio de los mismos padres que critican, que reniegan, tal vez esas mujeres que caen en el aborto o en los pensamientos, caen muchas veces en el suicidio, caen en lo que el enemigo les coloca cuando hay un bebé. Pero recordemos aquí que también el rey David decía: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que van luego a ser formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que aún el Señor restaura esas maldiciones, las corta, la iniquidad, aún el Señor la quita de raíz desde el vientre. O sea, muy similar a lo que Nicodemo le dice a Jesús: ¿podrá un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir ahí? Quiere decir cómo a nivel espiritual aún el Señor puede ir a ese punto en el cual fuimos concebidos, en el cual fuimos gestados, en el cual nuestros padres estaban juntos, pero tal vez no sabíamos en qué situación vivían ellos, tal vez cómo estaba el carácter de ellos, si ya conocían o no conocían de Dios, si tal vez en ese momento se encontraban bien como pareja o se encontraban mal. Entonces recordemos que aquí el Señor permite que sea rota la maldición. Y es lo que nos dice esta palabra en Hebreos a través de ese poder que tiene la misma palabra de Dios. Porque la palabra dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo. ¿Por qué esta palabra el Señor me lleva a compartirle, leerla? Porque es una oración que debemos hacer para poder ser libres. El pastor nos hablaba de que podemos entrar en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, para pedirle al Señor libertad, que hay muchas maldiciones atrás, generacionales, tal vez de hace más de 100 años, personas que nosotros venimos de ahí, que desconocemos qué hicieron. Mucha gente habla acerca incluso de cómo fue en la parte de América, del continente americano, cómo fue conquistada América. Y mucha gente dice que aún desde ese tiempo se trajeron maldiciones
a la tierra, se trajeron maldiciones cuando hablan del maltrato a los indígenas, cuando hablan de muchas cosas que tal vez se hicieron en ese tiempo. Aún desde ese tiempo es que el Señor quiere llevarnos a poder cortar maldiciones, pero es para poder notar, para poder evidenciar un cambio, porque esa oración la debemos hacer y la hacemos a diario en la sangre de Jesús. Y lo que nos decía el pastor como estrategia por medio del ayuno. Entonces, es a través de un tiempo de ayuno que el Señor puede darnos libertad, pero también a través de ese entendimiento que hay en la palabra de Dios. Cuando usted haga un ayuno, acompáñelo con la palabra de Dios. Nunca haga tal vez un ayuno donde usted dice, yo no leí ni siquiera un salmo, no leí ni siquiera un proverbio, no leí, mejor dicho, nada. Debe ser ordenado con la palabra de Dios, y en ese ayuno tal vez es que el Señor le va a dar respuesta de lo que nadie más sabe de usted. O sea, le puede dar un sueño, le puede dar una visión y lo puede llevar a entender, como decía el pastor, por qué usted tiene esas debilidades. Sí, porque tiene esa lucha en el carácter, porque tiene esa lucha en la parte sexual, porque tiene esa lucha con su esposa, porque tal vez tiene problemas de ira, tiene problemas tal vez de enojo, porque tal vez aún lo persigue un espíritu de muerte, intenta suicidarse, puede estar bien, pero de un momento a otro sus emociones son muy variables. El Señor quiere traer libertad a su vida y quiere hacerlo por medio de la sangre de Jesús, quiere hacerlo a través de su palabra. Pero yo oro y le pido al Señor que sea la sangre de Jesús sobre usted, sobre su corazón, porque como conclusión me llevaba el Señor a hablar la relación que tiene la iniquidad con los huesos y cómo interviene en medio de esto la palabra de Dios. Cuando usted mira, hay una parte muy importante en los huesos, y en el hombre, en los huesos se produce la sangre, y usted y yo sabemos que la sangre en el hombre es lo que carga muchas veces la información, el código genético, el ADN de nosotros. Y es donde el Señor quiere cambiar esa naturaleza en usted y quiere poner la misma sangre de Jesús en su cuerpo, no solo en un ámbito espiritual, aún en un ámbito físico, donde el Señor quiere llevarlo a esa limpieza. Quiere llevarlo a que usted pueda ser libre de todo lo que lo aqueja, de todos esos malestares, de todo lo que usted muchas veces dice, pero yo tengo una historia clínica, pero es que ya el doctor me encontró, y es que hace 4 generaciones atrás, y es que mis papás eran, mis abuelos eran, mis tatarabuelos eran. No, renuncia a todo eso y aún crea y tenga fe que el Señor lo va a hacer libre. Yo oro por su vida, le doy gracias a Dios por permitirme compartirle esta palabra de reflexión. Recuerde que también el Señor quiere obrar en sus finanzas, que el Señor quiere traer libertad, tal vez a esas deudas, tal vez a esa mala administración, tal vez a esa escasez. Yo oro y le pido al Señor que Él abra los cielos a favor suyo, a favor de su vida, que Él derrame bendición hasta que sobre y abunde. Pero también pido que el Señor le dé entendimiento, que el Señor le dé carácter, firmeza, seguridad, que el Señor le revele lo que Él quiere hacer con usted. Porque sí, el Señor lo ha llamado a que le pueda servir, pero ese servicio es a través de la fe. O sea, el Señor quiere llevarlo a que usted entienda que Dios es todo para usted, que usted depende del Señor, que Él es el centro, que Él es su mayor necesidad. Cuando usted y yo le damos el primer lugar a Dios, aún en nuestras finanzas, aún en lo económico, aún en todas las áreas, encontramos respuesta, encontramos sanidad, encontramos libertad, encontramos restauración. Yo bendigo a esa familia que me ve, esa familia que ve acá la transmisión, que sigue la iglesia. Bendigo a esa familia aún que se conecta conmigo por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Yo los bendigo, Señor, te doy gracias, te pido que la paz que sobrepase todo entendimiento esté sobre ellos y los guarde en el nombre de Jesús. No se le olvide que puede compartir este video, puede compartir las redes, los devocionales, y que aún el Señor lo puede llevar a ser y formar parte de un escuadrón en el nombre de Jesús. Amén.